Lo habíamos anunciado, está con nosotros el diputado nacional Gustavo Ferrari. Gracias por estar con nosotros, Gustavo. Gracias por invitarme. Veía que estabas detrás de cámara y yo insisto que primero uno se alegra, la presidenta se recupera en esta transición política y en este armado político. La presencia de Cristina Fernández no es menor, digo, No, desde el claro. punto de vista. Ahora, ¿hubo la información del caso? No, lamentablemente Argentina no tiene información no solo en esto, sino en muchas de las acciones de gobierno. Recuerdo a toda la audiencia y especialmente al periodismo, porque el periodismo es quien muchas veces saca a la luz los temas que la ciudadanía no puede obtener, que nosotros perdimos estado parlamentario de la ley de acceso a la información pública. Argentina tiene una deuda tremenda, no te olvides que dentro del sistema republicano la publicidad de los actos de gobierno es uno de los elementos de la república. Es central. Es un pilar como la división de poderes, la periodicidad de los mandatos. La publicidad también lo es. La publicidad de los actos de gobierno, o sea, hace a la esencia del sistema republicano dentro de una democracia. Bueno, uno puede tener democracia sin república, ¿no? Y hay otros elementos que hacen que Argentina se acerque mucho a eso. Pero ciertamente, nada menos que la presidenta de la Nación. Es fundamental saber cómo está, qué tiene. Es verdad que a veces en nuestro país los misterios sobre la salud hacen aumentar la imagen positiva, misteriosamente, ¿no? Pero no debería ser por eso. Nosotros tendríamos derecho a conocer cuál es el estado de salud, obviamente. Sería tristísimo, ¿no? Si se utiliza un estado de salud que preocupa a todos como un modo de estrategia política, estamos complicados, creo. Bueno, digo que esté ocurriendo. Lo cierto es que en los hechos ocurre muchas veces. En el medio de la elección de San Juan entre la primaria y la general, lo único que pasó es que se cayó un helicóptero. Y perdió en la primera y ganó en la segunda. A ver, es un análisis objetivo lo que digo. No sé cuál es la promesa de gestión que pudo haber hecho el gobernador, que por suerte está recuperándose y está muy bien, con el lamentable deceso de una compañera nuestra, una diputada nacional. Pero digo, muchas veces hay cuestiones afectivas, de relaciones emocionales, que tienen una tremenda vinculación con el voto. El voto tiene una relación emocional, claramente. Claro. A veces uno no es que esté votando a alguien, a veces está votando en contra de, o porque quiere dar un mensaje, y vayan las legislativas si eso ocurre. Nosotros fuimos testigos de eso, o sea, no estoy hablando necesariamente de esta última elección, es decir, el 2009 pasó algo parecido. Las presidenciales, la cosa es totalmente distinta, ¿no? Porque es votar a alguien que creo que en el subconsciente de la gente sabe que esa persona cuando ejecuta un acto, ese acto que ejecuta puede cambiarle la vida. Claro. Desde el 27 de octubre que terminó la elección, después vino el gran impacto del fallo de la Corte. ¿Hay actividad legislativa? ¿Hubo, por ejemplo, comisiones ayer y anteayer? Sí, pero de ninguna manera las comisiones que son más relevantes. Sí las hay, todas comisiones importantes, pero ciertamente nadie puede dudar que presupuesto, asuntos constitucionales, legislación penal, seguridad, son comisiones relevantes. No, ninguna ha tenido actividad. Supongo que en los próximos días la tendrá. Vaya si hay temas pendientes en la República Argentina como para que el Parlamento no se reúna. Ahora, mi experiencia es que en los 2 años parlamentarios son 2 años donde el Congreso está prácticamente cerrado. En los 2 años de elecciones, perdón, no quise decir parlamentario. En los 2 años de elecciones. Argentina alguna vez habrá que pensar, no digo necesariamente volver al sistema de 6 años, pero Argentina tiene 1 año de actividad política y de actividad legislativa, etc. 1 año de elecciones. 1 año y 1 año. O sea, realmente nosotros nos pasamos trabajando 1 año y luego de campaña 1 año completo. Cuando las elecciones eran cada 6 años, bueno, había por lo menos 2 años de actividad. No sé si no pensarlo. Hoy leo en Infobae, perdón, en Brasil se piensa la posibilidad de no reelección y aumentar el mandato a 5 años. Bueno, o sea, usar un sistema a la chilena o otra posibilidad que también afloje con el tema de las campañas, ¿no? Es muy interesante porque, sobre todo las campañas en Argentina y con paso, que hacen que en realidad nos pasemos todo el año votando. Claro. Y nos pasemos todo el año de campaña, por poco, porque todo el mundo está pensando en eso. Y las cámaras, que están constituidas por representantes de las provincias, bueno, cada uno, o por reelección o para apoyar a un candidato, se queda en sus provincias, con lo cual trata de evitar la posibilidad de que haya sesiones. Mientras tanto, los problemas de la gente no se suspenden por las elecciones. Es decir, la gente sigue con su problemática todos los días y nosotros no estamos trabajando. Esa es la realidad. Yo decía al comienzo, creo que todos, socialistas, radicales, peronistas, disidentes, coincidieron que el mayor reclamo de la ciudadanía era la inseguridad en esta última campaña. Ustedes propusieron bajar la edad de punibilidad penal, otros dijeron que no.
No se trató nada. O sea, después de la elección no hay un solo... Porque hoy tiene mayoría el kirchnerismo. Si quisiera impulsar, por ejemplo, un régimen penal juvenil, no se movió nada. No se movió nada. Bueno, no solamente si lo quisiera hacer, lo tiene que hacer. O sea, otra cosa es que dentro del régimen penal juvenil se baje o no se baje. Claro. Nosotros tenemos un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este año, de mayo de este año, que obliga a la Argentina a reglamentar el régimen penal juvenil en razón de que hubo una denuncia, unos casos importantes que recibimos y de que nuestra ley vigente es de la dictadura. Claro. O sea, el régimen penal juvenil actual es de la dictadura. Nosotros no tenemos un régimen de la democracia. Y además, la misma Corte Suprema en el año 2007 impulsó al gobierno a hacerlo. Es decir, hay una mora, y digo por qué por parte del oficialismo, porque este es otro debate interesante, que es el rol de la oposición. Argentina no tiene oposición, tiene opositores, ¿no? En el cual que confluyen en distintos grupos. Pero la oposición no tiene quórum. La oposición puede ir a un programa y debatir y quizá salvar sus culpas diciendo una cantidad de cuestiones, pero son los oficialismos los que tienen muchas veces la responsabilidad de decir esto se trata en la agenda parlamentaria. Y en este caso, lamentablemente, no está tratado. Y en verdad, como digo, se sigue matando gente, sigue habiendo problemas, seguimos teniendo menores de 14 años detenidos. O sea, ese es un punto. Uno dice, ¿cuál es el problema del régimen penal juvenil? ¿Que acaso no hay chicos homicidas de menos de 14 años? Sí los hay. ¿Están detenidos con privación de la libertad? Sí. Con un régimen penal que en ese caso les dio todas las garantías, siguió el proceso jurídico que vos conocés por tu profesión. No. Un juez determinó que esa persona sea detenida y que se le prive de la libertad, pero no en el marco de un proceso penal con las garantías. No tuvo defensor. Claro. No tuvo, o sea, la verdad que un régimen penal juvenil no es solamente bajar o no bajar la edad de punibilidad, es darle garantías a aquellos que cometen delitos. Claro. Hoy hay detenidos, sí, de menos de 14. Digo, hoy. para aquellos que siguen diciendo que no, hoy están detenidos. De menos de 14. Y con un régimen de medidas de los jueces menores, yo no quiero decir discreción, sí es discrecional, bueno, pero casi lindante con la arbitrariedad en algunos casos. Es que la ley de la dictadura les dice que ellos pueden tomar medidas preventivas, privar de la patria potestad, pueden privar de... Y lo toman sin las garantías de un juicio penal. Por eso es tan importante un régimen penal juvenil. Claro, los detractores lo simplifican y dicen, quieren bajar la edad de punibilidad. A ver, ¿podemos decir, queremos darles garantías a los menores que cometen delitos? Que quizás es otra manera de plantear la cuestión. Claro. Es decir, me parece que a veces el debate, por suerte con vos lo podemos hacer con más tiempo, y a veces no es tan fácil, pero se simplifica cuando decís, bueno, quieren meter a todos los chicos presos. ¿No será que le queremos dar a los menores que cometen delitos garantías de que su caso, sea que tenga que estar detenido, sea que no? En nuestro régimen penal juvenil le damos 7 medidas hasta la privación de la libertad, hasta pedir disculpas. Sí, sí, claro. Discrecional del juez, o sea, con toda libertad. Pasa un poco el tema político. ¿Cómo cae en el denarvaísmo la reunión Moyano-Massa? Como una reunión lógica que ocurre dentro del marco de la política. Apareció que se juntaron por el tema de la basura. ¿Será o no será esa cuestión? Digo, me parece que nosotros claramente tuvimos, y lo ratifico, de hecho he hecho algunas declaraciones en ese sentido, una experiencia en la última elección, en la general, en lo que no tenemos absolutamente nada que decir. Se cumplieron con todos los compromisos, y ha sido excelente la relación que tuvimos antes y después, porque de hecho hubo reuniones con posterioridad. Pero digo, ¿sigue estando vigente el acuerdo con Moyano? El acuerdo fue un acuerdo electoral, o sea, fue se terminó. Claramente electoral. A ver, nosotros aspiramos a que Moyano, todos los que forman parte del peronismo, podamos en todo caso estar dentro de una renovación del peronismo. Me parece que es importante que se dé una nueva gesta en la cual, de alguna forma, todos los sismos que andan dando vuelta dentro del peronismo se subsuman en uno solo, que es el del peronismo, que se termine con el kirchnerismo, con el sciolismo, con el denarvaísmo, con el moyanismo, con el masismo, a ver si podemos confluir. Ojalá, porque ahora ya no hay elecciones, pero me parece que es importante modernizar el partido, darle algún tipo de actividad. Bueno, eso sería bueno. ¿A futuro un acuerdo electoral con Moyano es posible o ya no? Ya es parte del pasado. Dentro del peronismo todo es posible, ¿no? Y digo, dentro de este peronismo... Eso es muy gorila lo que acabas de decir. Si lo digo yo, dentro del peronismo todo es posible. Dentro del peronismo todo es posible.
en cuanto al marco de las alianzas. Sí, yo voté toda mi vida al peronismo, no lo voy a negar. Vengo de una familia de padre profundamente antiperonista y de madre peronista. No hay filisteos en el peronismo, digo, no hay traidores, no hay, digamos, no hay alguien que tire la mesa de los mercaderes cuando está entrando al templo. La gente no hay traidores. La gente no juzga negativamente a los traidores, en tanto y en cuanto se pongan, acompañen el sentimiento de la gente en ese momento. La gente no dice, uy, este estuvo con este, con este, con este y con este, y ahora está con este, lo voy a sancionar. No, si está con aquel que la gente en ese momento quiere acompañar, no lo sanciona. Yo una vez tuve esta discusión, pues yo, claro, llegaba con un paracaídas a la política, de otro mundo, porque yo no vengo de la política, de nada, y decía, pero che, este es un traidor. Esta persona lo puso y ahora dice que es el jefe de la mafia, el otro dice que es tal cosa, qué barbaridad, ¿cómo la gente no? Y alguien muy importante, un publicista de primer orden, me dijo, no, pará. Si esa persona, cuando salta hacia la gente, hacia lo que la gente en ese momento quiere, la gente no lo sanciona. Y después con ese criterio empecé a mirar. Y es verdad, salvo algunos casos paradigmáticos. Es decir, hay algunas personas que están tan vinculadas a una cuestión que probablemente si saltan, bueno, pueden generar. Pero digo, en este marco que vos planteabas, en el peronismo todo es posible. ¿Es posible una mesa de trabajo conjunto en una misma agrupación de Narváez, Massa y Scioli? Yo espero, sobre todo, habida cuenta de lo que significa el próximo gobierno y para mí los problemas que va a tener que enfrentar, que en el próximo gobierno no solamente estén sentados estas tres personas que vos mencionaste, sino también otros partidos políticos. ¿El próximo gobierno nacional? Yo creo que el próximo gobierno en mucho tiene que ser de coalición. Es decir, de coalición quiero decir, puede ganar una persona, pero yo convocaría a un ministro del radicalismo, convocaría a un ministro del FAP, convocaría a ministros de otros partidos políticos. Me parece que la gravedad de los problemas que va a haber que asumir en el 2015 son de tamaña magnitud que no los puede enfrentar un gobierno solo y aislado. Necesita consensos previos. Hay que reconstituir la matriz energética. Vaya problema si lo hay. Hay que desanudar la maraña de subsidios. Gravísimo. Hay que sincerar los números de la economía, hay que salir de los cepos, hay que reinsertar la Argentina en el mundo. Bueno, es probable que eso necesite consensos de muchos sectores. Por eso yo creo que además de estas personas, ojalá estén sentados otros partidos políticos en el próximo gobierno nacional. Ya lo dijiste, lo dijo también Francisco Narváez, no había convocatoria a ser ministro de Daniel Scioli. Si la hubiese hoy, ya pasaron 15 días las elecciones, ¿serías ministro de Scioli? Nosotros somos opositores. Solo en un contexto de oposición. Ahora va a ser Daniel Scioli, por lo visto, y ha hecho público convocatorias a los opositores, lo ha hecho con Pitrola, creo que incluso ha convocado a Margarita en el sentido, dijo que va a convocar a Massa para que le llevemos nuestros proyectos. Bueno, esa es una manera en la cual se puede colaborar con un gobierno y me parece algo realmente importante. Pero el marco de una relación ministerial es el marco de una participación adentro del gobierno. ¿Reaccionó Scioli a tiempo? Digo, ¿entendió el mensaje de las urnas? Yo creo que sí. A mí me da la impresión de que lo está haciendo permanentemente. Por un lado desde la política, con la convocatoria a normalizar el partido, reuniones con los intendentes, etcétera, y por otro lado con lo que es una actitud permanente de Scioli. La verdad que cuando hay un problema, él está y él va. O sea, esto es una actitud más que y permanente, ¿no? Y esto es algo que hay que reconocérselo. Por algo también, más allá de lo que la gente diga, que perdió, que ganó, o lo que fuere, su imagen sigue manteniéndose. Y algunos dicen, uy, pero qué, bueno, es algo que la gente evidentemente reconoce, y uno le gustará más o le gustará menos, pero es objetivamente así. ¿En una interna peronista lo votás a Scioli como candidato a presidente? Yo voto a alguien que le pueda garantizar a la provincia de Buenos Aires lo que la provincia de Buenos Aires está necesitando, que es independencia económica, autonomía, la posibilidad, o sea, en ese momento hay condiciones en el voto. Yo creo que veremos. A mí me parece que Scioli, habiendo pasado por la provincia de Buenos Aires, habiendo sufrido lo que significa una ley de coparticipación al revés, y el hecho de estar con semejante dependencia de recursos, va a ser alguien que le puede llegar a reconocer a la Argentina. Ahora, hay dentro del peronismo candidatos con racionalidad, incluso te diría que hasta fuera del peronismo. Yo miro con mucho optimismo el 2015. En Infobae TV tenemos la suerte de poder hablar largo. Hablemos en voz. ¿A quién ves? No, pero
Bueno, hay 5 candidatos a presidente, es decir... Scioli, Massa, De la Sota... Bueno, ¿dentro del peronismo o fuera del peronismo? Dentro del peronismo. Ah, dentro del peronismo. No, dentro del peronismo puede que haya menos. A mí me parece que está Massa, está Scioli, está De la Sota, y hay que ver qué pasa con Uribarri y Capitanich. ¿A quién votás de esos 5? al que se presente y que le garantice a la provincia de Buenos Aires la autonomía que no ha tenido. ¿Y votás siempre peronista o pensás que...? Yo he votado al peronismo siempre. Pero digo, bueno, no voté, a ver, lo voté de Narváez, que en realidad era del marco, pero quiero decir, dentro del Partido Justicialista. Sí, yo he votado al peronismo, no voté a Kirchner. No voté a Kirchner, es decir, esto es una realidad, pero digo, históricamente, no, tampoco, no, yo no voté ni a Kirchner ni a Cristina Kirchner, no, claramente no lo hice. A ver, tengo una historia en ese sentido que acompaña el hecho de sentir que el peronismo es transformador, y lo he visto, y digo, ¿no será que tenemos que construir un peronismo capaz de gobernar con límites? ¿No será que puede existir un gobierno que reconozca la posibilidad de decir, en esto me equivoqué, esto hay que cambiarlo, vamos por acá? O sea, me parece que los procesos en el mundo fueron dados por gobiernos transformadores, pero que en algún momento se adaptaron a un sistema republicano. Y eso es lo que digo, a mí me parece, no hay nadie que transforme con el peronismo. Mira, vaya, tuvimos un peronismo que privatizó todo, simplifico. Los 90, sí. Y tuvimos un peronismo que estatizó todo lo que pudo. Sí, los dos fueron peronismo. En el medio, transformaciones. Frondizi. Totalmente. Frondizi. Sí. Que no venía de la raíz peronista precisamente. Pero era medio peronista. La realidad es que en el desarrollismo, cuando uno lo lee, hay una relación muy cercana con algunos de los principios industrialistas del peronismo. Para ir cerrando, leía una nota tuya en Nación sobre el tema de ¿puede reunirse Lorenzetti con la Presidente o con Zanini? ¿Hay algún ruido institucional en este tipo de encuentros? De ninguna manera. Yo creo que los poderes tienen que hablar, los poderes tienen que vincularse. El asunto es que las agendas estén publicadas. Eso es lo que ocurre en muchos países del mundo. Uno entra en Internet y lee la agenda de la primera o el primer magistrado de un país o lo que fuere, y eso es lo que creo, tiene que ser público. Yo lo que hoy decía era que este retroceso en el Estado de Derecho que hemos tenido con el fallo, me parece que hay el tema de los derechos adquiridos, del control de constitucionalidad y del acceso a la justicia, hemos tenido un retroceso. Ahora, que simplifiquemos diciendo no se tiene que juntar o no, es un error. Ahora digo, en cualquier caso... No hay un ruido institucional. Yo decía, y conversábamos antes fuera de cámara, se está por fallar. Todo el mundo sabía que había una inminente sentencia de la Corte. ¿Vas a poder? No, me parece que te ahogaste. Se ahogó. Le vamos a dar un segundito a Gustavo Ferrari, que es la segunda vez que me parece que soy yo el que hago los entrevistados. Hago una pequeña pausita, tomamos un poco de aire y enseguida volvemos. Ya está Tomás Bulat, que va a hablar con nosotros de economía. Nos reponemos y le dejo pendiente esto. Yo decía, se está por fallar una causa en la que la Corte tiene que tener una decisión importante. ¿Impacta o no que se reúna el secretario legal y técnico con la Corte? Dame un instante, hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Estás repuesto? Estoy vivo, sí. Estás, sí, ahí está. Hubiera sido una noticia. Sí, pero como vi que no tenía final trágico, decía hacer un corte. Me pareció que ahí estaba. No, te decía, ni siquiera hace ruido cuando es inminente un fallo, que nada menos que el secretario legal y técnico se reúna con el presidente de la Corte. Bueno, ruido hace, sí que hace ruido, pero menos ruido hace si se publica. Claro, o sea, sí, evidentemente, o sea, si se entera gracias a la inquisitoria periodística, al hecho de que se mantuvo oculto y porque alguien preguntó y fue y dijo y dejó trascender, se publica, eso es mucho más complicado que el hecho de haberlo hecho público, que es lo que se debió haber hecho como se hace en cualquier país del mundo. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, gracias por Usás Twitter, así que, insisto, pues yo aliento a que la gente se comunique por... @Ferrari Gustavo. Ferrari Gustavo. Sí, @Ferrari. ¿Facebook? No te veo mucho en Facebook. No tanto, pero sí tengo un perfil público en Facebook. Está muy bueno. Gracias por haber venido. No, por favor.